Hey, gente de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video, un tanto diferente a lo que suelo subir, pero que se me ocurrió y pues me dieron ganas de hacerlo. No quiero hacer larga la intro, si leyeron el título y entraron acá saben de qué trata, así que mejor de una vez vamos con las reglas del top. Quiero dejar en claro que esto será totalmente mi opinión, que si bien es subjetiva, trataré de dar puntos que me parecen válidos para justificar el puesto que le doy a cada uno. O sea, no solo decir, pues este me gusta mucho porque sí. La única regla que hay por decirle de alguna manera es que serán minijuegos que sean conocidos. Quiero decir, minijuegos que la mayoría que jugamos Minecraft pues hemos llegado a conocer por lo menos. Es decir, que no son exclusivos o que solo estén en 3 servidores que no conocen ni Dios. Para hacer más dinámico el top, daré los puntos positivos por los cuales yo pienso que se merece el puesto. También diré los puntos negativos que hacen que no esté más alto en la lista y pues así siento que además lo hará más comprensible y pues más dinámico también. Sin más que añadir, empecemos. Puesto número 7. The Bridge. Como apertura de la lista tenemos al minijuego The Bridge, se quedó por poco fuera del top la verdad. Pero bueno, yendo a la modalidad, sus puntos positivos tenemos que es un juego bastante frenético, duración perfecta y que es bastante rejugable para ser una modalidad. Desde que se termina la cuenta regresiva hasta que alguno de los dos equipos gana o se acaba el tiempo, es un juego de estar moviéndote o siempre atacando, no hay tiempo muerto más que, pues evidentemente, si te llegan a matar. Otro punto positivo es la duración de las partidas, ya sea una normal, una reñida o una paliza, el tiempo te lo hace valer. Esto junto al punto anterior pues hace que sea un modo de juego bastante rejugable, terminas una partida y quieres otra y otra y otra y así fácil unos 30 minutos. Pasando a los puntos malos tenemos el factor suerte, la diferencia de habilidades y el cansancio. Factor suerte en cuestión de teams, es un modo de juego que sí o sí es en equipo, el modo 1 vs 1 no existe. Y esto pasa ya sea que te toquen malos jugadores contigo o contra ti, o si juegas con amigos. Esto puede estar desequilibrado de alguna forma y como dice el nombre del punto, si bien no en todas las partidas pasa esto, sí puede llegar a suceder. La diferencia de habilidades va de la mano con lo anterior, no puedes poner a luchar a alguien que apenas toca el Minecraft contra alguien que sabe hasta el código del Genis Mode. En comparación con otros minijuegos de más adelante, necesitas estar al nivel del adversario para disfrutarlo al 100%. Por último, el cansancio. Si bien dije que es un modo que puede llegar a jugar 30 minutos seguidos o un poco más, hasta ahí. El ser frenético junto a la duración de las partidas hace que como máximo en una hora ya te aburras y quieras jugar otra cosa. O sea que inicia la partida y no paras de estar atento hasta que se termine y eso puede llegar a cansar ya sea tarde o temprano. Digamos que es un gran minijuego, pero en parte sus virtudes también son sus defectos. Puesto número 7 para The Bridge. Puesto número 6. Murder Mystery. El Among Us para los cuadrados. Murder Mystery se lleva el puesto número 7 y esto es porque sus puntos positivos son la rejugabilidad, la dinámica y la falta de habilidad. Como rejugabilidad creo que no hace falta aclarar el porqué, es de esos modos donde prácticamente las partidas son muy distintas las unas a las otras, como en el SUS. La dinámica, si con The Breach el frenetismo lo hacía bueno, aquí pasa todo lo contrario. El ser un modo de juego más relax en cuestión de movimiento y que sea más de pensar, en parte, le agrega tanto como para diferenciarse de otros minijuegos de otros servidores. Siguiendo el punto anterior, el ser más discreto también como más disfrutable hace que te den ganas de jugar partidas entre amigos, como en Among Us. Otra cosa que lo hace disfrutable es que no hace falta ser un pro para jugar o siquiera para ganar. Si bien ser pro te da más probabilidades de salir victorioso, no estando en comparación con otras modalidades. En cuestión de puntos negativos tenemos que las partidas dependen mucho de una persona, en este caso el asesino, y pueden llegar a aburrir. Son solo 2 puntos negativos pero están arraigados al planteamiento del mismo. Depende de una persona ya que si el asesino mata lento o directamente no mata, se vuelve muy monótono ir por ahí recogiendo monedas y nada de pistas. Puede llegar a aburrir por esto mismo, si bien las buenas partidas existen, hay cosas como mapas muy laberínticos o enormes, gente que conoce cosas interesantes y pues básicamente eso. Son 2 puntos que son parte del mismo modo que es difícil que se arregle sin mover muchas cosas de por medio. Sin más, es una modalidad diferente pero bastante dependiente de ciertos factores. Puesto número 6 para Murder Mystery, como en Among Us. Puesto número 5, Skywars. Entrando en terreno opinión impopular, pero mira, con la frente en alto, para mí Skywars no entra en el podio de minijuegos de Minecraft. Pero bueno, hablemos sobre sus puntos positivos que son el frenetismo, el apoyo y la magia. Frenetismo por lo que es un modo de juego que puedes bien jugar 5 partidas, quedar primero y todo esto en menos de 10 minutos. No llega a ser frenetismo nivel de Breach, pero considero que es mejor, te da tiempo de relajarte en cuestión cuando recoges loot u observas el mapa para ver a los demás. En lo que es el apoyo me refiero por parte de la comunidad. No sé, pero si digo que hay más de 1000 mapas para Skywars, lo miraría totalmente posible y hasta siento que me quedo corto. Eso como ejemplo.
Porque igual está que te puedes meter a un servidor a las 4 de la mañana y encuentras partidas con gente prácticamente llena. Agregar a eso actualizaciones con kits y bueno, para nadie es un descubrimiento que es el minijuego más apoyado por parte de la comunidad desde casi siempre. La magia. ¿Qué te puedo contar de la magia? La magia se siente y es por eso que, como dije, es el modo con más comunidad de todos los servidores. Yo puedo reconocer que tiene ese algo, una especie de chispa. Yo sé que no soy muy fan de este modo. Diciendo eso, ahora como puntos negativos tenemos la misma comunidad y la diferencia de habilidades. La misma comunidad, si bien como dije brinda apoyo, también hace muchas partidas algo desde los teamers, pasando por los campers y hasta los hackers. Al ser el modo de juego más jugado, eso también hace que mucha gente venga hacia él con lo negativo que esto conlleva. Y bueno, la diferencia de habilidad es lo que a mí personalmente me echa para atrás en este modo. Tienes que tener mínimo 10 horas de solo Skywars para empezar a hacer algo en las partidas. Y con esto me refiero a que mínimo con esto ya conoces los trucos, la dinámica y esas cosas. Sin contar el factor suerte que hace que te toquen buenos o malos rivales. También aliados en los modos de juego de más de un jugador. Hacer puente rápido, objetos veloces, conocer trucos de mapa, saber el PvP del 1.7 o el nuevo, arcos, pociones, trampas, conocer los kits y detalles más. Puede parecer que es fácil, pero dominar todo ello es como mínimo trabajoso. Por eso es que me echa para atrás este minijuego. Lo respeto y es bueno, sí, pero con gente de tu nivel y no es como que haya ranks o algo así. Si entras en una partida contra alguien que lleva jugando Skyward regularmente desde la 1.6, pues suerte. Literalmente suerte. Depende de los cofres y de las otras personas y... en fin. Por ser un modo de juego con magia, pero que es bastante riguroso con la jugabilidad, puesto número 5 para Skywars. Puesto número 4, TNT Games. Acercándonos al top, pero quedándonos a nada, tenemos al dúo de la TNT Run y TNT Tag. Los junté por ser de la misma temática y no tan distintos. Si quieres considerarlo trampa, pues estás en tu derecho. Eso sí, no voy a hacerme el tonto porque soy consciente que los juegos por separados no deberían estar tan arriba. Los puntos tanto positivos como negativos pues es un poco más de lo mismo que los anteriores, es decir, muy distintos, mucha personalidad, la comunidad los apoya, mucha rejugabilidad, necesitas poca habilidad para pasártelo piola, y pues del lado contrario tenemos que para ganar sí o sí tienes que ser muy pro en el modo, y si bien es muy rejugable es de esos que te puedes aburrir mucho. Básicamente no es para todos, refiriéndome más en el TNT Tag. También tenemos el factor Pay to Win, que en el TNT Run pues te hace tener múltiples saltos que pues te salvan de una muerte segura. Y sabemos que el Pay to Win es malo en cualquier lugar, que de hecho así funciona la vida. Y pues más que hablar de lo que es, me gustaría resaltar que a diferencia de The Breach o Murder Mystery, este siento que sí es un poco más sencillo de agarrarle el gusto, y desde que inicia hasta que acaba una partida la pasas bien. Poco más que decir de estos modos de juego, uno es una especie de el suelo lava y el otro es el típico juego infantil de la papa caliente. Así que por su simpleza, pero que esta misma le da sus aciertos, puesto número 4 para el dúo de TNT Games. Puesto número 3, Egg Wars y Bed Wars. Como medalla de bronce y de uno admitiendo que soy algo hipócrita, tenemos a Egg Wars y Bed Wars. Son virtualmente casi lo mismo, así que por eso están juntos. Y para no repetirme solo diré Egg Wars al ser el que más le tengo aprecio, pero que sepan que me refiero a ambos. A partir de aquí primero tocaré los puntos negativos y después los positivos, al ser en mi opinión más destacables estos últimos. Bien, en Egg Wars necesitas habilidad para hacer algo, sí, lo mismo que le recriminé a Skywars o a The Breach, y hasta diría que incluso necesitas mínimo más horas para entenderle y sacar tu potencial en este mismo. Sin embargo, siento que a diferencia de los otros dos, y más modos, la gratificación que sientes al ganar es más, al ser más consistente que en ellos. Por ejemplo, en Skywars dependes mucho de quién te toca al lado tuyo, del kit y así. Por otro lado, viendo lo positivo, es que por lo menos es de esos minijuegos que se disfrutan tanto en solitario, equipo con randoms o en equipo con amigos, cosa que tienen solo por ejemplo Skywars y pocos más. A diferencia de Murder Mystery, por ejemplo, es que si bien es algo repetitivo al ser algo más preparativo en lo que es el early game, los primeros 5 o 10 minutos de partida, las partes donde estás adquiriendo materiales, es como la parte relax, más o menos, en contraparte de lo más movido que es lo otro, que ya sea ir al centro o ir hacia otras islas. En resumen, de alguna manera quiero dar a entender que a diferencia de Skywars, que quizás es con lo que más se le podría comparar, es que aquí el esfuerzo vale la pena, incluso cuando pierdes. Ya hablando en temas más personales, creo que ya es evidente que este modo de juego era uno de los que más jugaba con amigos y eso me hizo amarlo. Pero es que jugábamos otros modos y sí, están peor y demás, pero este tiene este toque duradero que te hace emocionarte y adentrarte bien a la partida. Por eso mismo, al ser el modo de juego definitivo para jugar con amigos por el nivel justo de complejidad y diversión, puesto número 3 para Egg Wars.
Puesto número 2, Build Battle Speed Builders. Ok, entrando a las grandes ligas y ser una decisión difícil de tomar entre el puesto número 1 y el puesto número 2, la medalla de plata es para Build Battle. Para ser directo de uno con los puntos negativos es que si no te gusta construir, pues no te va a gustar este juego. O sea que entiendo a la gente que no le guste, vaya, aunque como no te va a gustar construir dentro de Minecraft. Pero bueno, además de eso, pues también es un modo de juego poco apoyado, por lo cual es difícil que haya servidores y salas repletas de gente jugando por montón. De hecho, incluso diría que es el modo de juego menos jugado de toda la lista, junto a The Bridge quizás. Como último punto negativo es lo mismo de la comunidad. Si en la partida hay jugadores que usan 3 neuronas y que tienen el humor de niño de 11 años de hacer penes por construcciones, pues digamos que se pierde la gracia. Ahora, como dije desde el inicio, este top es mi opinión al 100%. Con fundamentos, pero mi opinión al fin y al cabo. Y yo amo, repito, amo con todo mi corazón construir. Desde un carro, una playa, un robot, una cena, videojuegos, cárcel, magos, chicas, monstruos, vamos. Que Minecraft literalmente en parte fue pensado para construir y este modo de juego se basa en ello. ¿Qué más decir? Es dinámico, no hace falta ser muy pro para disfrutarlo, se pasa bien en solitario con amigos, es difícil que sea repetitivo ya que las temáticas son distintas. Y es que además puedes hacer otra construcción si te sale lo mismo como temática. Agregar que los 10-15 minutos que dura es el tiempo justo para una partida de lo que sea, por lo menos para mí. Junté a Speed Builders acá porque es casi lo mismo que Build Battle, aunque si fuese este modo solo no estaba en este puesto, aunque igual tiene sus cosas positivas, pero en comparación con su hermano mayor le falta. Aún así, súper recomendable jugar Speed Builders. Pero bueno, por ser literalmente el concepto del creativo y Minecraft en sí como modalidad y por encantarme, puesto número 2 para Build Battle. Menciones honoríficas: UHC, Capture the Wool y Juegos del Hambre. Antes de ir con el primer puesto, como dije al inicio, hay menciones honoríficas. En este caso van para los 3 minijuegos de UHC, Capture the Wool y Juegos del Hambre. Este trío de juegos tienen en mayor o en menor medida los mismos aciertos y fallos. Sus grandes defectos son que pueden durar mucho y necesitas mucha habilidad para disfrutarlo. Por otro lado, sus mayores virtudes son que con amigos es 100 veces mejor, premia la constancia y tienen la capacidad de ser inmersivos. Y bueno, más que nada al ser modalidades que una gran parte es PvP o casi serlo, no me permiten disfrutarlas del todo. Eso hizo que estuvieran a nada de entrar al top. Considero las partes del top 10 y eso. Puesto número 1, Party Games. Finalmente, como ganador de mi modo de juego favorito de todo Minecraft, llevándose la medalla de oro, esta modalidad es los Party Games, o también conocidos como Microware, Microgames u otro nombre que tengan. Saben a cuál modo me refiero por el video. Como puntos negativos, ninguno, y como puntos positivos, todo. Fin. Nada, fuera de joda, para hablar de los puntos negativos creo que literalmente es cuestión de gustos. Déjenme me explico primero exponiendo sus puntos positivos. La dinámica es realmente como los juegos de WarioWare y Mario Party adaptado para Minecraft. Con originalidad cabe resaltar. La duración de partidas es alrededor de 10-15 minutos, que es perfecto para mí como dije anteriormente, y que es una partida perfecta para saber si estás con ganas o no. Habilidad. En este aspecto, si bien hace falta conocer el juego y los microgames con anticipación para disfrutarlo más, aún así no conozcas nada de nada, literalmente ni siquiera Minecraft, puedes disfrutar y qué hablar de la magia, pa. Simplemente es único en su especie. Es como Simón dice, pero 1.000.000 de veces más variado. Es que ni siquiera he grabado el gameplay para los juegos de fondo, pero sea lo que sea que me toque justo ahora cuando hable de Party Games, sé que será algo muy divertido y entretenido. Ahora bien, los puntos negativos en este caso para mí solo pueden ser la habilidad. Quiero decir que sí, necesitas ser un pro y saber los microgames para tener más oportunidad de ganar, y pues eso lo hace quizás un poco más divertido para ciertas personas. Pero es que aún así los videojuegos son para divertirte, y si hasta el último lugar puede divertirse al intentar sumar puntos, pues para mí habla muy bien del modo de juego. Otro punto negativo, que más bien es una tontería, es que como todos carece de algo, en este caso de inmersión en la partida, lo contrario a modos como Egg Wars o UHC, pero esto ya es algo que viene con él. Es como pedirle una modalidad anárquica que sea tranquila, imposible. Puedo seguir hablando y hablando de inclusive minijuego por minijuego, haciendo una tier list, ¿te imaginas? Pero creo que expliqué bien por qué para mí los party games son buenísimos. Por ser casi un Mario Party en Minecraft y tener la mayor diversidad de modalidad y ser un minijuego con chispa única, puesto número 1 y el mejor minijuego de Minecraft para mí, Party Games. Y bueno gente, hasta acá termino el video, no sin antes mencionar que realmente me gustan estos y más minijuegos. El hacerlos en formato de top simplemente fue para divertirme un rato.
También te invito a que me dejes tu top 7 minijuegos en los comentarios. Me gusta leer los diferentes gustos que tiene la gente y comenta qué te parece mi top, si estás en desacuerdo o en desacuerdo y ya sabes, todo con respeto, claramente. Más allá de eso, pues dale like, suscríbete para más videos y sígueme en Twitter o Instagram para más contacto directo conmigo. Quizás si pinta colaboración, quién sabe, links en la descripción. Sin más, yo fui Rax y gracias por ver este video.